Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 8, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente porque nos das la oportunidad de proclamar tu grandeza hoy. Gracias porque tú eres Rey. Gracias porque gobiernas. Gracias porque no hay nada que está fuera de tu control. Todo, Señor, está marchando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Gracias que en tu propósito decidiste, Señor, que nosotros estuviéramos en este lugar, en esta tarde, para ser instruidos por tu palabra. Señor, nos acercamos como un pueblo sediento, hambriento de ti, de tu palabra, de tu instrucción, Señor, de esta comida espiritual que nutre nuestra alma, Señor, que alimenta nuestro espíritu, que nos da la fuerza, Señor, para seguir caminando esta trayectoria que tenemos delante de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú permitas que la entendamos, que tu Espíritu nos ilumine, nos abra el entendimiento, nos permita entenderla, Señor, para que así la podamos aplicar a nuestras vidas. Bendice a los que estamos aquí, a los que están viendo, Señor, esta grabación, que todos seamos edificados por tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. La construcción de una casa conlleva mucha coordinación y conlleva mucho trabajo. Si usted ha remodelado algo en su casa, si usted ha visto unas casas que se construyen, se da cuenta que se necesita mucha coordinación y se necesita mucho trabajo. Se necesita la contribución de muchas manos, de muchos obreros, de muchas personas. Se necesitan personas que provean el concreto, la fundación. Se necesitan carpinteros, electricistas, plomeros, pintores, carpinteros, carpeteros, etc. Se necesitan muchas manos, muchos obreros. Se puede afirmar que no hay una persona que lo puede hacer todo. Y cuando esa casa es completada, muchos contribuyeron para que se haga posible. Este pasaje que hemos leído hoy nos recuerda que la obra del Señor es similar. Que la obra del Señor no es para una persona. Que la obra del Señor no se puede hacer simplemente por una persona. Que la obra del Señor se necesita la participación y se necesita la contribución de muchas personas, de muchas manos, para que se complete lo que Dios ha determinado que se haga. Este pasaje que hemos leído habla específicamente acerca de los dones del Espíritu. Pero antes de entrar lo que este pasaje dice, quiero que recordemos dos cosas, dos verdades que son el fundamento de todo lo que diremos hoy en esta tarde. Recuerde estas dos cosas mientras estamos viendo el pasaje. Número 1, todo cristiano tiene el Espíritu Santo.
Esto es una verdad bíblica. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Desde el momento que la persona cree en Jesús como el Salvador de su vida, reconociendo que es pecador, que es pecadora, que su pecado lo separa de Dios y que solamente Jesucristo puede salvarlo o salvarla de su pecado, desde ese momento la persona es salva. Y desde ese momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hace morada permanente en esa persona. El Espíritu lo sella, el Espíritu lo empodera para que haga la voluntad de Dios. Tengamos eso en mente. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No hay cristiano sin Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es cristiana. La Biblia es clara acerca de eso. El Espíritu es para aquellos que han recibido la salvación de Dios. Toda persona tiene el Espíritu Santo. Número 2, todo cristiano, toda persona que tiene el Espíritu Santo ha recibido un don de parte de Dios. Ha recibido una habilidad sobrenatural de parte de Dios para ejercitarlo, para usarlo en el servicio a Dios y en el beneficio a los cristianos. Esto es algo sobrenatural que solamente Dios otorga, que solamente Dios puede dar. Entonces, si usted es cristiano o cristiana, número 1, tiene el Espíritu Santo. Ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ha recibido ese poder de parte de Dios. Y número 2, usted ha recibido un don de parte de Dios. No es algo que lo debemos de pensar, no es algo que lo debemos dudar. La Biblia es clara. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano ha recibido un don de parte del Señor para usarlo en el servicio a Dios y el beneficio de los cristianos. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, a los romanos, dedica la carta para presentar quizás el Evangelio en una manera más extensa que otra carta que él ha escrito. El apóstol Pablo desarrolla su carta a los romanos primero, en los primeros capítulos, señalando que toda persona es pecadora. No hay ni una persona que no le ha fallado a Dios. No hay ni una persona que no ha pecado. No hay ni una persona que merece condenación, merece castigo eterno. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo presenta esa realidad. Todos son pecadores. Y la solución del pecado lo presenta que es Jesucristo, que vino a morir por el pecado del hombre, que vino a sufrir el pecado que usted y yo merecíamos sufrir, que murió la muerte que usted y yo merecíamos morir, y que todo aquel que se acerca a Dios por fe en Jesús recibe el perdón de pecados y la salvación de su alma. Recibe la justificación, que es declarado inocente delante del Señor aunque sea culpable. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Determina la enfermedad, que es el pecado, pero produce la solución, que es Cristo, y la medicina, que es la fe en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y luego prosigue en el versículo 12, 13 y 14 a explicar cómo esta verdad, cómo esta realidad impacta la vida de cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Y cuando leemos este capítulo 12, los primeros 2 versículos son versículos bien conocidos. Y los vamos a tocar después, pero los vamos a leer para llegar al versículo 3. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1, dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Regresaremos a ese versículo después.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después entra en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada. Note que Pablo comienza no simplemente a dar órdenes, a dar instrucciones, sino que lo que está a punto de decir se basa en algo. Digo pues, por la gracia que me es dada. Similar al versículo 1 de que Pablo dice que se basa en algo que Dios ha hecho. Recuerden lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por eso les ruego. Y en el versículo 3 dice, ahora les digo, por la gracia que me es dada. Ambas cosas son producidas por Dios. Dios es el que da misericordia, Dios es el que da gracia, por la gracia que me es dada. Eso es importante. Esta gracia no originó en Pablo, no la creó Pablo, no la inventó Pablo, no la produjo Pablo, se le fue dada a Pablo, no la poseía él, se le fue dada. ¿Se le fue dada por quién? Por Dios. Dios le dio esta gracia. ¿Cuál gracia? No está hablando aquí de la gracia de ser salvo, sino que está hablando aquí de la gracia del don que Dios le ha dado a Pablo. Mediten eso. Pablo está hablando del don que Dios le ha dado, y en base a ese don está hablando lo que está a punto de decir. Porque note lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1, y versículo 5, 4 y 5, que fue declarado, hablando de Jesús, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos, ¿qué? La gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando Pablo dice, digo pues, en el capítulo 12, por la gracia que me es dada, está hablando de esa gracia de ser apóstol, ese don de ser apóstol, esa autoridad que Dios le dio como apóstol, lo dirige a decirle lo que estamos viendo en el capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Con quién está hablando Pablo? A cada cual que está entre vosotros. Había alguien en la iglesia a quien lo que Pablo está a punto de decir no le aplica. No, él está hablando a todos. No le está hablando a los líderes, no le está hablando a los pastores, no le está hablando a los músicos, a los cantantes. Lo que está a punto de decir se los está diciendo a todos. A cada cual que está entre vosotros. Así es que si usted es cristiano, esto es para usted. Y esto es para mí también. Esto es para todos nosotros. A cada cual que está entre vosotros. Note la siguiente frase. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué es lo que Pablo les quiere decir a todos? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo les está advirtiendo en contra del orgullo. Pablo les está advirtiendo en contra de la arrogancia. Pablo les está advirtiendo que no piensen ellos que son mejor que otros. Que no piensen ellos, que no vayan a pensar que son superiores a otros. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que debe de tener. ¿Ha conocido personas usted así? Que se creen, hay frases en inglés que dice que se creen como que si colgaron la luna. Se creen la mamá de Tarzán, se creen lo mejor de lo mejor de lo mejor, y no hay nadie que los iguale.
Todos son inferiores, saben más, conocen más, tienen una pasada que si usted dice algo, ellos dicen algo mejor. Si usted fue a un lugar, ellos fueron a un lugar mejor. Si usted gana tanto dinero, ellos ganan. Personas orgullosas, personas que solo piensan en sí mismo. Y peor si son cristianos. Porque Pablo está hablando con cristianos. Hermanos, no tengan más alto concepto del que deben de tener. Que la implicación es que hay un concepto de nosotros mismos que sí debemos de tener, pero que no sea más que eso, pero tampoco que sea menos que eso, porque hay personas que piensan que no sirven para nada. Hay personas que piensan que no son útiles, que son inferiores, que son menos, y Pablo dice, no. Hay un concepto justo, apropiado, y ese lo debemos de tener, no más alto, no más bajo. Y la implicación es eso, que no debemos tener más bajo concepto que ese también. ¿Qué tiene que ver eso con los dones? Porque de eso está hablando Pablo en este contexto. Todos nosotros, en algún momento, en algún tiempo, tendemos a compararnos a otras personas. ¿O no le ha pasado a usted? Se compara a otras personas, nos comparamos a otras personas. Algunos fueron a la universidad, yo no fui, pues él es mejor que yo, o yo soy inferior que esa persona. Algunos tienen más dinero que yo y por lo tanto son más mejores, superiores y yo inferiores. A veces hay personas que se comparan casa. Alguien compró una casa más grande y ahora yo tengo el deseo de comprar otra más grande para tener la casa más grande. Y cuando sucede eso, entra un sentimiento, un sentido de superioridad o inferioridad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que a veces nos sentimos superiores a otros o inferiores a otros en base a lo que tienen o lo que hacen. Pablo en este contexto está refiriéndose al peligro de compararnos a otros hermanos en cuanto a nuestros dones, nuestras habilidades. Recuerde, cada persona tiene un don de parte del Señor. Ese don viene de parte del Señor, son dados de parte del Señor. Y lo que Pablo está advirtiendo es que hay algunos que tienen dones públicos, los que predican, los que enseñan, los músicos, los que dirigen la alabanza, que son dones públicos, que todo el mundo los puede ver. Y la gente quiere ser como ellos. Y a veces los que tenemos esos dones puede tender a creerse superior a los que no tienen esos dones. Y Pablo dice, no se sientan superiores a otros. Esos dones públicos, la persona que tiene este don puede llegarse a pensar más importante, más especial, más espiritual que las personas que no hacen estas cosas. Las personas que no tienen habilidades tan públicas puede llegar a pensar que es de alguna manera inferior. Y Pablo nos advierte y dice, no tenga el cristiano más alto concepto del que debe de tener. Pablo dice, no, cuidado con pensar que usted es superior o inferior a otro cuando comparamos los dones que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque esos dones no salieron de nosotros. Esos dones vienen del Señor. Esos dones son de Dios. Lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, no salió de mí, vino de Dios. Y lo que Dios le dio a usted, y lo que Dios le ha dado a usted, y la habilidad que Dios le ha dado a usted, viene de Dios, no sale de usted. Viene de Él. Ese es el don espiritual que Dios le ha dado a cada persona. Y por lo tanto, el cristiano no se debe sentir inferior o superior a aquellos que tienen otros dones. No podemos. Pablo dice, no, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Porque lo que tenemos, lo hemos recibido por gracia. Note lo que dice el siguiente libro, 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6 y 7. Lea conmigo. 1 Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Note lo que dice el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Note lo que está diciendo Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué pretendes como que si no lo recibiste? ¿Por qué te glorías como que si lo hiciste tú, como que lo produciste tú y no fue un regalo de Dios, un don de Dios? Y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos, que tengamos eso en mente, estimado hermano. Usted y yo tenemos dones de parte de Dios que Él ha repartido como Él ha querido, y por lo tanto nadie se puede sentir superior o inferior a otro cristiano porque él tiene cierta habilidad y yo tengo otra habilidad. Porque unas personas tienen habilidades públicas y otras tienen poco más privadas, en secreto. El Señor ha colocado cada persona en la iglesia con el don que Él ha determinado como Él quiere para la gloria de su nombre. Por eso cuando regresamos a Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura o con buen juicio o con moderación. No se crea más alto, pero tampoco no se piense más bajo. Y cuando vemos lo que sigue diciendo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe es el don. Esa medida de fe es el don, porque yo no me puedo comparar a alguien más, porque alguien más tiene diferentes habilidades que yo. Yo no me puedo comparar lo que Dios hace por medio de mí con lo que Dios hace por medio de otra persona, porque Dios le dio habilidades a esa persona que a mí no me dio, y a mí me dio habilidades que a esa persona no le dio. Entonces hay cosas que yo puedo hacer que usted no puede hacer, porque Dios me dio la habilidad de hacerlo. Pero hay cosas que usted puede hacer que yo no puedo hacer, porque Dios le dio esa habilidad específica a usted para que usted la haga. Por eso dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no me puedo comparar con el don de otro. Yo solo me puedo comparar con lo que Dios me ha dado a mí. Y si lo estoy usando para la gloria de Dios en la mejor manera que puedo. Y usted también. Lo que Dios le ha dado, se lo ha dado a usted, para que usted lo trabaje, lo ejerza, lo use para bendición del cuerpo de Cristo, y no se compare a otros, porque ellos tienen otro don y usted tiene el suyo, según la medida de fe de cada uno que Dios repartió a cada uno. Pero notamos esa palabra pensar, que en el versículo 3 dice, no tengan más alto concepto, no piensen más alto concepto de sí mismo. Y viene después, usted sabía que el versículo 3 viene después del versículo 2, ¿verdad? Sabíamos eso. Viene después del versículo 2. Y en el versículo 2, note lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. No piensen como el mundo piensa. No piensen como el mundo piensa. No se comparen como el mundo se compara. No midan el éxito como el mundo mide el éxito. No mida las habilidades. No, transforme su entendimiento. Y eso solamente sucede por medio de la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor está en nuestra mente y su espíritu obrando en nuestro corazón, nuestro pensamiento comienza a cambiar de nosotros mismos. Nuestro pensamiento comienza a cambiar de nosotros mismos. Versículo 4 y 5, Pablo primero les dice, no se piensen más superiores o inferiores que otros. Versículo 4 comienza con la palabra ¿por qué? ¿por qué? Que da a entender que lo que está a punto de decir es explicación de lo que
Acaba de decir. Y no de la comparación que hace Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El cuerpo, esto es obvio, el cuerpo del ser humano tiene muchos miembros. Manos, pies, ojos, oídos, cerebro, corazón, riñones, sistema muscular, etcétera, etcétera. Hay sistemas que son más visibles y hay sistemas que no son tan visibles. Hay sistemas, hay órganos, hay miembros que son muy importantes, pero no se ven. Todos tenemos uñas, pero si yo pierdo una uña puedo seguir viviendo. Todos tenemos corazón, pero si yo pierdo el corazón yo no puedo seguir viviendo. La uña todo el mundo lo ve y se la pintan y se la cortan y hacen esto y lo otro, pero el corazón nadie lo ve. Y lo que da a entender eso es que hay cosas en el cuerpo de Cristo que nadie ve, pero son importantísimos. Son importantísimos. Hay hermanas que oran por la iglesia, que nadie sabe de eso. Eso es importantísimo. Hay hermanas y hermanos que ayunan, que nadie se da cuenta. Eso es importantísimo. Hay hermanos que oran a la medianoche por la iglesia, por la hora, para que haya salvación. Eso es importante y nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. En el cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muchos miembros, pero diferentes funciones. Hay diversidad de miembros con diferentes funciones para tener un cuerpo. La función habla de lo que hace, de la práctica, de la acción, de la obra. No todos los miembros tienen la misma función. Imagínese si usted tuviera 2 pies derechos en vez de un derecho y un izquierdo. Dios lo formó, lo creó de tal manera que los 2 pies se necesitan de esa manera para que podamos caminar y nos podamos balancear y podamos vivir de esa manera. Pero si tuviéramos 2 pies izquierdos, no nos pudiéramos balancear como debemos balancearnos. Si tuviéramos 2 manos derechas, si tuviéramos 3 narices. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica. Y así lo diseñó Dios. Y cada miembro es importante. Cada función es importante. Es como nosotros, no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa de que yo cuando no tengo gripe, como le decimos, yo no me preocupo de respirar. Pero cuando se me tapa la nariz, es cuando extraño el respirar. Porque cada miembro, por más insignificante que sea, o que parezca, o más normal que parezca, o que parezca que no tenga brillo, es indispensable, es importante en el cuerpo humano. Y esa es la comparación que está dando Pablo aquí. Y por eso dice en el versículo 6, así nosotros. ¿Quién es nosotros? La iglesia. Así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos una unidad. No hay 2 cuerpos, hay un solo cuerpo en Cristo. Ese cuerpo es la iglesia del Señor, compuesto de todas las personas que han existido en la historia de la iglesia y han creído en Cristo, son parte del cuerpo de Cristo. Y usted, si es cristiano o es cristiana, es una parte indispensable de ese cuerpo de Cristo. Es una parte importante en ese cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Pero para llevarlo más íntimo, le dice, y todos miembros, los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Mi mano es mi mano, no es su mano, es la mía. Si me corto la mano, no la puede usar nadie más, es mi mano, Dios me la ha dado a mí. Y Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor,
compone al cuerpo como Él quiere y pone los miembros en el lugar que Él quiere y le da las habilidades en ese lugar que Él quiere, pero todos se necesitan los unos a los otros. Es lo que dice al final del versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros. Estamos entrelazados, hermanos. Estamos entrelazados. Estamos conectados. Estamos ligados. Estamos unidos. Si usted es cristiano y yo también, usted no se puede deshacer de mí. Porque pertenecemos al mismo cuerpo. Y yo no me puedo deshacer de usted. Se puede ir a otra iglesia, yo me puedo ir a otra iglesia, pero seguimos ligados porque pertenecemos al mismo cuerpo. Somos de la misma familia. Nos pertenecemos los unos a los otros. Lo que significa es que nos necesitamos los unos a los otros. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Aunque pueda ser insoportable, aunque le quite la paciencia, usted me necesita. Y yo la necesito a usted. Y yo lo necesito a usted, porque somos miembros los unos de los otros. Y por lo tanto, yo no puedo menospreciar a un hermano. Yo no puedo ver como inferior a un hermano. No puedo verlos como menos importante. Por lo tanto, cada cristiano, cada miembro del cuerpo es indispensable, es importante, es de mucho valor. Por eso Pablo dice, no piensen menos de lo que deben de pensar, pero no piensen más de lo que deben de pensar. Lo que debemos de saber es que cada miembro, cada cristiano que le pertenece al Señor es importantísimo, es indispensable y lleva mucho valor en la obra del Señor. Independientemente de su función, independientemente si predica o estaciona carros, si canta o si lava baños en la iglesia, independientemente de lo que haga en la iglesia, cada cristiano es importante, es indispensable, lleva mucho valor y nos necesitamos los unos a los otros. No se nos olvide eso. Dice un escritor que la fe cristiana es esencialmente una experiencia corporativa. Pertenecemos a un cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo hay diferentes miembros con diferentes funciones. Y eso nos recuerda el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones. Note esta frase. Teniendo diferentes dones. ¿Qué significa la palabra teniendo? Ya los tenemos. Ya está en nuestra posesión. Recuerda lo que dijimos al principio. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano ha recibido un don de parte de Dios. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, eran distintos, eran diferentes, tenían una función distinta. Sin embargo, el mismo Espíritu es el que da estos distintos dones y estas distintas capacidades. Note lo que dice 1 Corintios otra vez, capítulo 12. Es el libro que sigue. 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Note lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Como Él quiere. A cada uno en particular como Él quiere. Versículo 18.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que se nos quede eso también. Dios es el que da los dones, como Él quiere, a quien Él quiere, a la medida que Él quiere, y los coloca en el cuerpo de Cristo como Él quiere, para el provecho de la iglesia del Señor. Para el provecho de la iglesia del Señor. Entonces, estimados hermanos, no codiciemos el don de otra persona. No codiciemos la plataforma, la manera de predicar, la manera de cantar, la manera de servir, la manera de lo que sea que otra persona pueda hacer, porque Dios es el que da los dones como Él quiere, a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, y los pone en la iglesia donde Él quiere. Es una obra soberana de Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Un escritor dice lo siguiente: ¿por qué le da Él un don específico a un creyente? Porque Él es quien mejor sabe lo que el cuerpo necesita y lo que le conviene a cada creyente para servicio. Si así lo creyéramos, esto impediría que nos quejáramos de no ser como otra persona, y debiera motivarnos a usar al máximo lo que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que el Señor es el dueño de la obra, Él es el que está controlando el cuerpo, Él es el que decide quién recibe qué, en el momento indicado, en el lugar indicado, a la medida indicada. Cuando entendemos eso, dice ese escritor, no dejamos de quejarnos de que no somos como otra persona y comenzamos a tratar de usar lo que Dios nos ha dado en la máxima manera para traer gloria y honra al Señor. Dios le ha dado algo a usted si usted es del Señor. Se lo ha dado y se la ha dado. Es promesa, es una verdad bíblica. Se nos ha dado un don del Señor. Y en vez de compararme a otros, y en vez de codiciar el don de otros, y en vez de quejarme que no puedo hacer lo que otro hace, debo de alegrarme de que Dios me dio algo, una gracia, un don, para servirle a Él y edificar y bendecir al pueblo del Señor. ¿Qué le ha dado Dios a usted? ¿Qué le ha dado Dios a usted para que haga, para que ejerza, para que pueda usar para provecho de la obra del Señor? Entonces hay dones distintos, habilidades distintas que el Espíritu da, pero hacemos hincapié en esto: no hay cristianos más importantes, más indispensables que otros. No hay, absolutamente no hay. El hermano que predica es de igual valor que el hermano que limpia la iglesia. Es de igual valor delante del Señor. Es indispensable delante del Señor. Dice otro escritor: si bien los dones difieren en dignidad, las personas de los receptores tiene por la medida de fe igual dignidad, siendo por igual objeto del mismo juicio y la misma misericordia. El creyente, en la medida en que sea un creyente verdadero, no olvidará nunca que su don es un don gratuito de Dios, de ningún modo algo merecido por Él. El verdadero creyente recuerda que el don es algo que recibimos de Dios de una manera inmerecida, y por lo tanto Pablo dice: no piensen, no tengan más alto concepto del que deben de tener. Lo que tienen lo recibieron de Dios. No son mejores que otros, no son peores que otros, no son superiores que otros, no son inferiores que otros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dado como Él quiere, pero la dignidad y la importancia de la persona solamente la da Dios, y esa no cambia. Esa no cambia. De manera que teniendo diferentes dones, volviendo a Romanos 12:6, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. Estos dones no provienen de nosotros.
Estos dones no originan en nosotros. Estos dones son la gracia que nos es dada. Los dones son dados, la gracia es dada, la fe es dada. Todo eso nos está diciendo el Señor en esta palabra. La medida de fe que Dios repartió, dijo el versículo 3. Teniendo diferentes dones que lo recibimos del Señor, la gracia que nos es dada. Todo lo recibimos de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios. Pero note algo también que Pablo hace en este versículo 6. En el versículo 3 dice, por la gracia que me es dada, está hablando de Él. Pero en el versículo 6 dice, por la gracia que nos es dada. Esta gracia no solamente es para Pablo, no solamente es para los apóstoles, no solamente es para los líderes o los pastores. Eso es para todos. Todos reciben esta gracia. Todos reciben un don de parte del Señor. Todo creyente recibe el don y los recursos exactos, dice un escritor, que necesita para cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y Dios le ha dado lo que usted necesita para cumplir esa función. Muchos miembros en el cuerpo, diferentes funciones, y cada miembro tiene una función específica en el cuerpo del Señor. Y lo digo de esta manera para nosotros hoy aquí. El escritor dijo que Dios es el que sabe cuándo y cómo y por qué el de los dones. Y si usted está en este lugar, en esta iglesia, y los hermanos que me están viendo de otras iglesias, si usted está en su iglesia, en este lugar, es porque Dios determinó que usted en esta iglesia tiene que estar en este tiempo para usar sus dones en este momento para el provecho de la obra del Señor. Nadie llega a una iglesia para estar sentado. Nadie llega a una iglesia, a un cuerpo local de cristianos para no usar sus dones. No, Dios determinó el don que usted debe recibir. Dios determinó la iglesia donde usted debe de servirlos. Y donde sea que usted se encuentre es para que usted ejerza el don que Dios le ha dado para la obra del Señor. Para la obra del Señor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Recuerde las dos cosas. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene un don de parte del Señor. Creo que lo hemos visto claramente. Que eso es realidad. Todos lo tenemos. Todo cristiano lo tiene. Ahora, el resto de lo que hemos leído menciona diferentes dones. Pero hay una palabra importante en todo lo que resta, porque después dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿cuál es la palabra que sigue ahí? Úsese, ejérzalo, úselo. La Biblia de las Américas, antes de hablar de la profecía, cuando dice, según la gracia que nos es dada, dice, usémoslos. Usémoslos. Los dones espirituales, dice un escritor, son instrumentos para edificar. No son juguetes, no son armas. No son para jugar, no son para pelear, son para edificar. Cuando comenzamos este sermón, hicimos una analogía, una comparación de una construcción, de una casa. Y en esta analogía de la construcción dijimos de que habían diferentes obreros, electricistas, carpinteros, plomeros, de todo, ¿verdad? Para que se complete la obra. ¿Y de qué sirve para la obra de que yo contrate a un electricista, que le dé el dinero para comprar el material, que tenga el dinero, pero nunca llega a instalar la electricidad? ¿De qué sirve a la casa eso? O a un carpintero que le doy el dinero, tiene el material, tiene los recursos, pero no llega para instalar lo que tiene que hacer. ¿De qué le ayuda eso a la casa? Y de una manera similar, usted ha recibido un don de parte del Señor. Lo tiene.
Lo tiene. Quizás no sabe qué es, pero lo tiene. Y ese don se lo ha dado Dios para edificar en el cuerpo de Cristo, para traer provecho al cuerpo de Cristo. Y qué ventaja, y lo digo con mucho respeto, qué ventaja trae a la iglesia que llegue yo con mi don, pero no lo use, no lo ejerza, no lo ponga en práctica, no lo ponga por obra, porque Dios nos ha dado eso para usarlo, para ejercerlo, para ponerlo por obra. ¿Qué hace el dueño de la construcción que le ha pagado a un contratista que venga a hacer algo y no llega? ¿Qué es lo que hace ese dueño? Le va a reclamar. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes? Ya te pagué, ya te di el dinero de material. ¿Dónde estás? Y de una manera similar el Señor nos va a pedir cuenta en aquel día. ¿Qué hiciste con lo que te di? Yo deposité un don en ti, una habilidad especial en ti para que lo hagas, lo uses en ti. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo bendeciste a mi pueblo? ¿Cómo me serviste a mí con ese don que he dado? Pero notamos algo más también, hermanos. Y honestamente yo nunca he hecho hincapié en esto cuando he hablado de dones. Pero esta vez, leyendo un escritor, me trajo esto a la mente. De que podemos exhortar y animar a que ejerza ese don. Y yo creo que es el trabajo de las iglesias, de los hermanos, de hacerlo. Pero ese don es efectivo cuando nuestras vidas están rendidas al Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu que nos ha dado el don. Porque yo le puedo animar y empujar y decirle que úselo. Pero si su vida no está rendida al mismo Espíritu que le entregó ese don, no puede usar ese don con libertad. No podemos ejercer nuestro don efectivamente si estamos en desobediencia. No podemos usarlo con libertad si nos hemos alejado de Dios. No podemos ponerlo por obra si no nos hemos rendido al Señor. No podemos usar un don espiritual efectivamente si andamos en la carne. Es un don espiritual. No lo podemos usar si andamos en la carne. No creamos que podamos usar un don sobrenatural con nuestro esfuerzo natural. No podemos. Es un don sobrenatural. Es un don que solamente Dios lo puede dar. Y se usa, se ejerce cuando nos rendimos al Señor, cuando nos acercamos al Señor, cuando buscamos su voluntad, cuando nos llenamos de su palabra, cuando pasamos tiempo en la oración, comenzamos a ser más efectivos con lo que Dios nos ha dado para hacer. No es simplemente decir hágalo, pero si no se acerca al Señor, si no se rinde al Espíritu, si no busca al Señor, no podemos usar los dones espirituales en la carne o en nuestra fuerza natural. No podemos. Y quizás por eso muchas veces pasamos en las iglesias sentados, porque no nos acercamos a Dios, no nos rendimos a Él. No le entregamos nuestra vida, no le entregamos todo nuestro ser. Y recuerde el contexto, por eso en el versículo 1 del capítulo 12, Pablo les dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, todo nuestro ser, todo lo que somos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos usar el don que Dios nos ha dado si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No podemos. No podemos andar en la carne y esperar que el Señor nos use en lo espiritual. No podemos andar en pecado y esperar que tengamos libertad para usar el don que Dios nos ha dado. Usted tiene un don, yo también. Y usted tiene una responsabilidad de usarlo, de ejercerlo. Pero no lo puede usar y ejercer en su propia fuerza, solamente en el poder del Espíritu Santo. Y solamente cuando nos rendimos a ese Espíritu Santo es que podemos usar esos dones que Dios nos ha dado.
Note lo que dijo este escritor también. ¿Cuántas veces se exhorta a los cristianos a fin de que gasten más energía y empleen todas sus capacidades naturales con la esperanza de que puedan rendir un servicio cristiano? Leemos en las Escrituras que el culto racional, aún la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios, se realiza cuando el Hijo de Dios presenta su cuerpo entero a Dios. Es poca la exhortación que necesitan tales personas que se han entregado a Él, porque el Espíritu es poderoso en ellos y emplean todos sus recursos y cada capacidad disponible en sus vidas para el servicio de Dios. ¿Qué está diciendo este escritor? La persona que está rendida al Espíritu no se necesita andar empujándolo, exhortándolo, animándolo, diciendo lo que tiene que hacer. No, porque el poder del Espíritu está obrando en esa persona. Y ese mismo poder lo moviliza, la mueve a que haga algo para el servicio del Señor, para que use los dones que Dios les ha dado, o el don que Dios le ha dado para la gloria del Señor. No necesita ser empujado, porque el Espíritu lo está moviendo. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos rendirnos a Él, para que Él nos use para su gloria. Para que Él nos use para su gloria. Dios la ha salvado si ha recibido al Señor. No simplemente para que sea un consumidor, que solo venga a recibir y recibir y recibir. No. Cristo nos ha salvado para que seamos de los que producen, de los que recibimos alimento y nutrición, pero de los que también damos para que otros sean beneficiados. A eso nos ha llamado el Señor. Y por eso en lo que resta del versículo da una lista de ciertos dones. No es una lista exhaustiva. Corintios tiene otra lista, Pedro tiene otra lista. No es exhaustiva y solamente los vamos a leer, porque no es tanto el punto de definir cada don, pero la idea de que cada persona tiene algo distinto, algo diferente, algo individual que Dios le ha dado para la obra del Señor. Y por eso cuando leemos el versículo 6 otra vez, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El Señor le da las herramientas para que las use, no para que las guarde y las esconda, para que las use. Versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sea lo que Dios le ha dado, úselo, ejérzalo. Honre al Señor, traiga gloria al Señor por lo que Él le ha dado. Y notamos, hermanos, que todo lo que está aquí, quizás con la excepción de profecía, dependiendo de cómo lo definimos, pero todo lo que está aquí, no es que uno no tenga responsabilidad de hacer eso. Por ejemplo, hay personas que Dios les ha dado el don de servir. Pero eso no significa de que si no tengo el don de servir, no tengo la responsabilidad de servir. Yo tengo que servir. Todo cristiano está llamado a servir. Pero hay unas personas que tienen el don especial para el servicio. Dijo Chuck Swindoll, aquellos con este don raras veces se les tiene que decir que se necesita. Ellos simplemente disciernen la necesidad, saben cómo ayudar y lo hacen sin alguna necesidad de atención o esperando aplausos. Hay personas que sirven, pero quieren ser reconocidas. Eso no tienen el don de servir. Las personas que tienen el don de servir, ellos sirven, lo reconozcan o no lo reconozcan, le dan aplausos o no le dan aplausos, no importa, ellos sirven. Pero todo cristiano tiene la responsabilidad de servir. O el de la enseñanza. Hay algunos que han sido dotados para enseñar en la iglesia públicamente, como lo estoy haciendo yo en esta oportunidad. Hay otras personas que pueden enseñar, compartir en un grupo pequeño, de uno a uno, en consejería. Todo eso es enseñanza. Pero todo cristiano tiene la responsabilidad de enseñar.
Todo padre tiene responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Todos tenemos responsabilidad de enseñar, solo que hay algunos que Dios les ha dado ese don más sobrenatural para que lo ejerzan para el servicio de la obra del Señor. Cuando usted hable con su vecino, no va a decir, bueno, le voy a hablar a uno de los hermanos que puede enseñar para que... No. Usted tiene esa responsabilidad de hablar con esa persona y de enseñarle la palabra del Señor. Pero en la iglesia Dios ha dado a personas con ese don de enseñar, de hablar claramente, de explicar lo que la palabra del Señor dice, el que exhorta, el que anima, el que reparte, el que tiene generosidad, el que dirige, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Pero sea cual sea, estamos llamados a usarlos, porque son dones de parte del Señor. Entonces, hoy, si usted es cristiano, reconozca que tiene algo que Dios le ha puesto en su vida. Lo tiene. Quizás lo tenga escondido, pero lo tiene. Quizás no sabe qué es, pero lo tiene. Dios lo ha depositado en su vida. ¿Cuál es ese don? El tiempo lo dirá. ¿Cómo puedo saber cuál es el don que tengo? Sirva en la iglesia, sirva a sus vecinos de diferentes maneras. Y Dios le va a ir demostrando, le va a ir confirmando qué es lo que Dios le ha llamado a hacer. Dijo un pastor que había un muchacho que lo pusieron para enseñarle a los niños, que sea maestro de niños. Y por un año lo hizo, lo observó el pastor y lo estaba observando, y después del año se sentó con él y le dijo, mira, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo crees que te ha ido? Y le dijo el muchacho, pues, ¿sabe qué, pastor? Que si lo tengo que hacer, yo lo hago, pero no creo que mi llamado, no creo que es lo que Dios me ha llamado a hacer, que me ha dado el don de hacer. Y el pastor le dijo, tienes razón, yo también te he visto y no es lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero tenía esa disponibilidad de servir y sirvió y se dio cuenta, ok, no es esto, voy a hacer otra cosa. Ok, no es esto, puede ser otra cosa. El Señor nos indica lo que debemos hacer, pero no lo hace cuando estamos sentados, lo hace mientras servimos. ¿Quiere desarrollar el don que usted tiene? Sirva. Y el servicio no solamente es en este lugar, sino que es en todo lugar. Sirva en la iglesia, sea maestro de niños, a ver si a eso Dios lo ha llamado. Limpie, dé la bienvenida, recoja la ofrenda, cante, haga algo, y el Señor le va a ir demostrando, esto es lo que Dios me ha llevado a hacer. ¿A qué lo impulsa a Dios a hacer, o la impulsa a Dios a hacer? La iglesia lo confirmará. Le aseguro, hermanos, que hay personas que creen que pueden enseñar, pero cuando enseñan se dan cuenta de que no pueden. O se dan cuenta ellos, o la iglesia les confirma que no pueden. Porque ese es el trabajo de la iglesia también. El trabajo de la iglesia también es afirmar a mis hermanos. Cuando yo veo a un hermano o una hermana ejerciendo lo que Dios le está dando, podemos afirmar, ya, esta hermana o este hermano, Dios le ha dado algo especial. Hay hermanos que pueden hablar con personas que están doliendo mejores que otros. Ese puede ser el don que Dios les ha dado. Hay hermanos que tienen más paciencia con niños chiquitos que otros. Ese puede ser el don que Dios les ha dado. Y eso lo vemos. Pero la exhortación de hoy, primero, que conozca que Dios le ha dado un don si usted es cristiano. Y segundo, úselo, ejérzalo, no lo esconda, no lo guarde, porque el Señor le va a preguntar un día, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Y qué excusa le vamos a dar que pueda valer delante del Señor? Oremos al Señor, que Él nos indique, que nos enseñe, para que cada uno de nosotros podamos servir en el lugar, en la medida que el Señor nos ha dado. Ánimo, hermano, para servir al Señor, a la medida y a la manera que Él nos ha dado.